bienvenidos. Me da muchísimo gusto recibirlos, ver muchas caras conocidas en esta conferencia para estudiantes, para colegas, en donde tendremos el privilegio de poder platicar con Lisset Saldívar Larrañaga, quien además de artista, es líder del patrimonio artístico de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del TEC de Monterrey, y pues con quien tengo ya una relación de algún tiempo, pues con este amor y con esta pasión que tenemos por el arte y por dar a conocer pues el extraordinario acervo que tiene nuestro campus, ¿no? Que luego le pregunto yo a mis exatecs ya graduados y les digo ahí cuando los estoy felicitando en la graduación, a ver, ¿qué conoce del patrimonio artístico del TEC? El mural de Monterrey. Y le digo, ¿y qué más? El mural de Monterrey, ¿no? Entonces así se nos quedan muchas veces nuestras y nuestros estudiantes. Entonces para mí es un gran privilegio que Lisset pueda estar con nosotros, que el área de patrimonio cultural haya estado cerca de nosotros en el proceso. Y les platico un poquito quiénes son nuestras y nuestros invitados, además por supuesto de Lisset, nuestra invitada de lujo, y Adela, Gerardo, Manuel, muchas gracias por estar aquí. Quien está con nosotros son estudiantes de la Concentración en Cultura Mexicana y estudiantes de la materia de Imaginarios Culturales de México. Entonces, pues a mí nada me llena más de gusto y de satisfacción que tenemos, pues ahora un creciente número de materias que tienen que ver con el arte mexicano y con el patrimonio cultural de México. Probablemente tengamos algunos estudiantes también de la materia de patrimonio cultural de México. Entonces, pues yo no me queda más que agradecerles a todos. Pues Lisset Saldívar, muchísimas gracias. Es un privilegio para nosotros tenerte en esta plática con nuestras y nuestros colegas y nuestras y nuestros estudiantes. Bienvenida, Lisset. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. La verdad es que es un gusto estar contigo, estar con los colegas, estar con los alumnos. La verdad es que a mí me encanta contarles las historias que tenemos en las colecciones de arte. Y es un gusto también acercar sobre todo la labor que se hace en patrimonio cultural y bueno, pues implica muchas cosas que es justamente un poco lo que les quiero compartir. Vamos a hablar de patrimonio artístico, pero sí vamos a hacer un acercamiento a este patrimonio artístico desde la labor, ¿no? de lo que se hace en patrimonio, pero también con algunos ejemplos de lo que se ha hecho en particular en Campus Ciudad de México con respecto a las obras de arte. Y bueno, pues me gustaría empezar con la colección, ¿no? ¿A qué nos referimos con la colección de arte en términos del patrimonio artístico, ¿no? Y bueno, pues empezamos con la idea de que es un patrimonio tangible mueble. No estamos hablando de patrimonio tangible inmueble en este momento, sino que estamos solo hablando de las cosas que tienen que ver pues con las artes plásticas, con las artes visuales, con las artesanías, con artes aplicadas, mobiliario, numismática, documentos históricos, manuscritos, etcétera, ¿no? Todo esto está en el contexto de lo que es patrimonio cultural dentro del TEC de Monterrey, pero estamos hablando específicamente de artes plásticas y artes visuales en este momento. Esto que vemos aquí como ejemplo son 3 piezas que pertenecen al acervo del TEC, al acervo histórico, pero también al patrimonio inmueble incluso, ¿no? Este mural que vemos arriba es el mural que todo el mundo conoce, que es el que decías tú, Juan Carlos, al principio. Es el mural de Rectoría, efectivamente, es la primera obra que se vuelve patrimonio artístico del TEC. Se puede decir que es una mezcla entre patrimonio mueble y patrimonio inmueble, ¿no? Porque es una obra mural de grandes dimensiones, mide cerca de 10 metros de largo por 7 de alto, ¿no? Entonces es una obra pues monumental, pero también está hecha de materiales escultóricos, ¿no? O sea, es piedra, es mosaico, y bueno, pues evidentemente el traslado de una cosa como esta pues sería bastante compleja, ¿no? Pero sí se puede en algún momento desmontar y hacer por fragmentos. Pero bueno, pues es una cosa intermedia entre patrimonio mueble, cosas pequeñas transportables y aquello que es inmueble, ¿no? Que es como los edificios, etcétera. También tenemos un objeto que es como es el boceto de este mural que se vuelve evidentemente patrimonio artístico, pero también es documento, ¿no? Y por otro lado también tenemos los documentos de ese proceso para la creación de este mural. Este es un documento, es la carta que realiza Jorge González Camarena, que es el autor de esta obra, dirigida a Armando Ravissé, que es el arquitecto del edificio de la Biblioteca
del Campus Monterrey, que ahora se convirtió en rectoría del Tecnológico Monterrey, ¿no? Y bueno, es un documento, ¿no? Entonces, todo esto es patrimonio tangible mueble. Respecto a la colección, el perfil que tiene actualmente la colección es de arte moderno y contemporáneo del pasado reciente, en especial énfasis en arte mexicano. Entonces, bueno, eso es lo que les comentaba, arte moderno y contemporáneo del pasado reciente. Otro de los temas que tenemos dentro de la colección es hacia dónde lo queremos llevar. O sea, el acervo tiene una formación como arte moderno y contemporáneo del pasado reciente. Del pasado reciente tiene que ver con estas décadas anteriores o recientes, pero que ya, digamos, perdieron una cierta vigencia en lo contemporáneo. Está hacia arte producido en los años 50 hasta los primeros años del 2000. La intención de esta colección es llevarla a convertirse en un acervo de arte contemporáneo que investigue, explore, experimente los cruces entre el arte, la ciencia y la tecnología desde las prácticas de la museología crítica y la diversidad. La museología crítica, pues, tiene que ver más como con esta visión de las prácticas museales, de todo esto aquello que se lleva a cabo dentro de las colecciones o los acervos o las exposiciones de arte, pero que están fuera del canon de lo, digamos, de lo hegemónico o lo que se puede decir que es como vertical en muchos sentidos. Pensemos en un museo hegemónico sería el Louvre o sería el British Museum, ¿no? O en México sería el Museo Nacional de Antropología. Ese tipo de museos tienden a ser hegemónicos, ¿no? Y entonces la museología que se ejerce ahí es muy contundente en términos de lo que debe ser y lo que se dice que es, ¿no? Entonces la museología crítica justamente es la vuelta de tuerca de lo que se esperaría de analizar obra de arte contemporáneo con una intencionalidad y con una búsqueda de crítica y de reflexión, ¿no? Entonces más o menos va por ahí. Bueno, la diversidad también tiene que ver con abrir el espacio para distintos tipos de públicos, pero también de artistas o de productores o de investigadores. Hablando de inclusión también tiene mucho que ver con inclusión y bueno, integración de obras de arte que tienen que ver con otro tipo de visiones. Me gustaría hablar un poquito de cómo está la colección conformada en términos de productores varones y productores o productoras, artistas, mujeres, que esa es una característica que también vemos reflejada en muchos ámbitos de la cultura, que, bueno, pues esencialmente hay como una predominancia pues de la producción o del control, por así decirlo, de administración, mucho desde la vía del hombre. Entonces, tenemos obras en general de los campus de Ciudad de México y de Monterrey, un gran porcentaje de productores y artistas hombres, ¿no? Y para entender un poquito más, así como gráficamente, aquí tenemos pues, el 75.88% de la voz de las obras de arte que tenemos es de hombres y el 24.12% de mujeres. Un poco la intención también de esto es reflexionar hacia dónde podemos llegar con estos acervos y cómo podemos, digamos, incidir en potenciar otro tipo de voces, ¿no? Que en este caso, pues por género, pues, habría sido algo muy parcial. Ahora tenemos tres ejes de acción pues concretos, ¿no? Uno es la conservación de colecciones, que es como el eje de donde mucho de lo que hacemos parte, y el segundo sería el desarrollo de las colecciones, y el tercero, el uso de estas colecciones. Ahí donde pues tiene mucho que ver los profesores, los alumnos, ¿no? Y esta vinculación que hemos estado haciendo. En cuanto a la conservación de colecciones, tenemos como tres grandes áreas importantes, ¿no? Y una última ahorita la tocamos, pero en particular el tema de registro de colecciones, del registro de condiciones. Es un tema para la conservación de las obras de arte muy importante y tiene que ver sobre todo con cómo dar los espacios adecuados para que las obras de arte puedan permanecer, puedan potenciarse en el tiempo. Eso en cuanto al registro de condiciones, ¿no? Que tiene que ver con cómo cuidamos las piezas, cómo promovemos que las obras no se vean afectadas y que perduren pues en el tiempo, ¿no? Que sí la disfrute la generación contemporánea, pero que pueda continuar. Ese es un elemento muy importante porque no somos un museo, tenemos condiciones muy diversas. Estamos hablando de colecciones que están en cerca de 21 campus de todo el Instituto Tecnológico de Monterrey. O sea, tenemos
obras en distintas condiciones. No es lo mismo Veracruz, no es lo mismo Chihuahua, no es lo mismo Ciudad de México o no es lo mismo Monterrey, ¿no? Entonces las condiciones varían y evidentemente esto pues es muy importante estarlo propiciando. Otra de las características de la conservación es la advertencia de un posible deterioro. Un posible deterioro tiene que ver con pues estar evaluando las piezas continuamente para ver hasta qué punto estamos generando las condiciones adecuadas y hasta dónde podríamos pues mejorar. Pues esto tiene que ver con un ejercicio de reporte de condiciones continuo y estar revisando con ojo pues crítico, ¿no? Muchas veces de las piezas. Esto es un elemento que posiblemente suena como algo contradictorio porque por un lado uno necesita compartir y difundir, pero al mismo tiempo tiene que revisar que las piezas permanezcan, ¿no? Justamente lo otro se llama conservación preventiva y esto nos lleva a intentar evitar la restauración. La restauración ya es el último momento en el que las piezas ya se vieron afectadas y sí requieren una intervención directa. La restauración pues es un momento en el que pues la pieza se deterioró, se tiene que hacer un análisis completo de qué, hasta dónde ha sido digamos, el deterioro y hasta dónde sí se puede intervenir, porque hay momentos en los que la intervención ya ni siquiera sería relevante, sino solamente detener el deterioro, ¿no? Y bueno, esto se le llama consolidación, pero finalmente es a donde no quisiéramos llegar, no obstante nos ha tocado que suceda. Hay otro elemento importante dentro de todo esto de la conservación que tiene que ver con los siniestros y los protocolos de cuidado de las obras. Al estar dentro de una institución educativa donde el fin no es esencialmente la conservación de las obras, mucho de lo que con lo que se está, digamos, llevando a cabo en esta dinámica de la conservación es la prevención. Sin embargo, hay momentos en los que pues definitivamente no hay manera, ¿no? Ya se dio en el caso de CCM el siniestro del terremoto del 2017 y justo en ese momento es cuando se nos presenta una situación o varias situaciones en las que hemos tenido que a la fecha todavía seguimos tratando de resolver, ¿no? Son detalles muy importantes en términos de cuidado de las obras, pero también en cuanto a pérdidas de las obras, ¿no? Pérdidas pues de objetos, pero también pérdida de daños, ¿no? Que se han generado. En CCM en particular tenemos pues dos obras que son muy importantes para el campus. Esta obra pues es una pintura, se dice pintura mural por la dimensión que tiene, sin embargo es una obra sobre tela con bastidor. Son muy ligeras y aún así pues están en muy buenas condiciones. Estas dos piezas estaban, una de ellas estaba en el salón de congresos, la que vemos ahora, que es el hombre, la palabra y la técnica. Eran son 5 paneles, de perímetro miden 5 de altura por 10 metros de largo. Y bueno, estas 5 paneles estaban en este espacio, como no sé si lo alcanzan a ver acá, pero bueno, aquí se alcanza a ver cómo estaba justo en el momento en el que, pues, poco después de que pasó el terremoto, la pieza se mantuvo prácticamente intacta porque la estructura que lo sostenía era muy, muy rígida, que es esta estructura de metal que vemos acá. Es una estructura que estaba colgada de la parte de arriba, que no sé si alcanzan a ver acá, pero es justamente como una viga, ¿no? Donde se sostuvo esta obra. Pues con el temblor sí se fragmentó pues el muro, no sé si alcanzan a ver acá de esta otra, se ve como una grieta profunda, digamos, a todo lo largo, y bueno, por la estructura y cómo estaba sostenida, la pieza no se cayó, ¿no? Y de hecho, pues sostuvo una gran parte de que no se cayera esto de acá arriba, ¿no? Es una viga pues bastante resistente. La obra está en muy buenas condiciones en general, no se dañó la obra por el temblor. La pieza tiene un deterioro generalizado por el tiempo, ¿no? Porque esta pieza se realizó en 1998 y bueno, estuvo en algún tiempo me parece que fue en aulas 3 y luego ahí pues había un espacio donde entraba polvo, agua, etcétera, y sí se deterioró un poquito. Después se trasladó al salón de congresos. Finalmente la pieza se pudo desmontar. Fíjense cómo estaba todo, pues las obras de arte junto con otros documentos, etcétera, muchos objetos
del campus estuvieron en este espacio conviviendo, y pues así fue como se empezó a empaquetar y se trasladó finalmente al campus Estado de México. Estas piezas actualmente están en resguardo temporal en el campus Estado de México. Son obras pues muy grandes, o sea, por cada panel se hizo una caja y todas se trasladaron en un tráiler, ¿no? Entonces, el traslado, pues aquí estamos viendo ya como cuando llegaron al campus Estado de México. Es una logística pues bien compleja, dada las circunstancias de premura, porque los edificios pues están muy dañados. Este en particular que vemos acá es la estructura cóncava de la obra mural de Anguiano también, que se realizó en el 2001, que estaba en el edificio 5. Esta obra mural pues es una obra pues muy interesante, muy colorida. Yo creo que a diferencia de esta, tiene como una gama cromática un poquito más rica. Sí que las dos piezas son emblemáticas del campus. Se tuvieron que desmontar en situación de emergencia. El edificio estaba muy dañado. Aquí vemos esta parte del edificio que estaba, pues se cayeron los vidrios, ¿no? Y son fragmentos muy grandes que pudieron, digamos, caerle a alguien, ¿no? Directamente. Entonces, era inminente quitarlo y fue muy rápido lo que se tuvo que hacer. No nos dieron oportunidad ni siquiera de ir a hacer un registro que de hecho en algún momento lo conversamos Juan Carlos y yo y no se pudo. Era por seguridad y por la urgencia de tener que quitar las piezas, ¿no? Para evitar algún daño. Esos, digamos, a grandes rasgos, estas obras que tenemos en CCM y pues el tema de la conservación. Otro de los ejes de acción que tenemos es el desarrollo de las colecciones. Evidentemente, el desarrollo de las colecciones está de la mano de la investigación. Para poder conocer lo que tenemos que investigar, tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Muchas de las obras que tenemos necesitan revisión de materialidad. Hace rato estábamos hablando con una colega, justamente hablando de cómo se genera a partir de la materia una historia del objeto y cómo se puede validar que el objeto en sí es autoría de un artista en particular, ¿no? Entonces, es muy relevante la investigación y justamente, pues bueno, es uno de los ejes que nosotros también estamos buscando que se den, ¿no? Evidentemente, para poder hacer exposiciones. Las exposiciones son súper importantes para el pedigrí de las obras. En el caso del arte, las obras van cobrando como una especie de historial de exposición y dependiendo del lugar en donde haya sido expuesto y el autor que haya escrito sobre esa obra, pues bueno, se vuelve una pieza mucho más valiosa. Las obras de arte con el tiempo, justamente lo contrario que pasa con cualquier otro objeto es que cobran más valor, ¿no? Y ese valor también se adquiere a partir de las exposiciones. Y no solo por la intención económica del valor económico de las piezas, sino que tiene una importancia en la historia del arte. Para tener una idea de, por ejemplo, las obras de arte que tenemos en Campus Estado de México, hay una serie de paneles de Gilberto Aceves Navarro. Él donó al TEC 98 paneles de tamaño tabla roca, imagínense, es como de 240 por 120, ¿no? O sea, son obras monumentales, 98 paneles. Entonces, bueno, ya se distribuyeron entre varios campus. En el campus de México quedan cerca de 52 piezas. Hay otras en campus Celaya, hay otras en campus Querétaro y otras en campus Toluca. Pero lo interesante de esto es que justo nos pidieron, bueno, yo trabajaba en esa época en el Palacio de Bellas Artes y yo fui quien pidió al TEC de Monterrey una serie de paneles para esa exposición que le estábamos haciendo un homenaje nacional a Gilberto Aceves Navarro. Fueron 12 paneles que se exhibieron en la entrada principal del Palacio de Bellas Artes. Fueron obras que lucieron muchísimo, que cada que uno entraba a esa sala, que es la sala nacional, la sala más importante del Palacio de Bellas Artes, pues bueno, estaban las obras del TEC. Esas obras ahorita en este momento ya tienen un valor mucho más alto, específicamente esas 12 piezas que se pidieron, ¿no? Las exposiciones son un elemento súper importante para contar con un historial de las obras. Otro elemento importante dentro de todo esto que estamos platicando es la documentación. La documentación es también como el tras bambalinas de una colección que nos da la posibilidad de investigar, de prestar obras, de hacer exposiciones,
de hacer vinculaciones. Si nosotros no tenemos esta información organizada, pues también nos quita la posibilidad de poder acceder a esos otros proyectos. Entonces, un proceso importante que estamos llevando a cabo dentro de las colecciones es justamente la documentación. En el TEC contamos con un repositorio súper importante que tiene ya registrados muchísimos objetos, ¿no? Documentales, porque esencialmente ahorita lo que se tiene son documentos y fotografías que pertenecen a las colecciones, en particular de la Biblioteca Cervantina, la Fototeca y bueno, otros archivos y fondos, pero que están ya dentro del repositorio y están accesibles para cualquiera que quiera conocer. Tiene obviamente algunos procesos para poder acceder a ello, pero sí es importante saber que están ahí disponibles para conocerlos, para poder investigar y para poder hablar de esto, ¿no? Y bueno, procesos de la documentación es generar plantillas de metadatos para poder encontrar esta información. Los investigadores que están dedicados justo para generar información, artículos, etcétera, pues justamente la documentación es una base importantísima para lograrlo. En cuanto al uso de colecciones, hablamos de la vinculación académica y de la interpretación educativa. La vinculación académica en el caso de las colecciones de arte, pues es también muy importante porque se pueden hacer muchas cosas. Hay proyectos de vinculación con alumnos de la materia patrimonio cultural, vinculación con proyectos que ya tienen que ver con la generación de espacios virtuales para poder tener un museo que, por ejemplo, nosotros actualmente no tenemos del todo, o sea, tenemos espacios donde se administran los acervos, pero no necesariamente bajo las condiciones de lo que podría desearse, ¿no? Que sería lo que tiene, por ejemplo, un museo. Otro elemento para los usos de las colecciones sería la interpretación educativa. La interpretación educativa tiene que ver con cómo comunicas esta información y cómo accedes a esta información de las colecciones. Esto va de la mano de lo que les decía al principio, que tiene que ver con la museología crítica. Cómo acercar de formas muy distintas a lo que se entiende por patrimonio, ¿no? O por colecciones de arte. Que no sea pues el canal o la vía tradicional, ¿no? Sino buscar justamente otra manera de hacer esto. Aquí me gustaría hablar un poquito de los 3 momentos clave que pues hemos encontrado que hay dentro de las colecciones de arte en el TEC de Monterrey. Una, pues vamos a empezar directamente con nuestro mural de rectoría. El mural de rectoría surgió justamente a partir de un concurso para la decoración de la fachada principal del edificio de la Biblioteca Central del Campus Monterrey. Esto fue en 1952. Esta imagen que vemos acá es como está actualmente. Bueno, ya está remodelado. De hecho, aquí vemos, no sé si alcanzan a ver, se ve este murito que está acá y este otro. Este ya no existen estos muros, ahorita ya todo es cristal. Y justo aquí donde están estos pues, muros, y de este lado, adentro del vestíbulo, hay otros murales del mismo artista. Ahorita los vamos a ver. Se hace un concurso y Jorge González Camarena, que no sé si lo han oído, pero es un artista muy importante en la historia del arte mexicano, que también hizo justamente murales en universidades, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en el Palacio de Bellas Artes, en Italia, ganó varios concursos. Y también su obra, bueno, pues digamos, en el marco de la época en la que fue un gran productor, pues no destacó como los otros que ya estaban antes, que ustedes seguramente han oído hablar de Diego Rivera, sí, era el esposo de Frida Kahlo, pero bueno, Diego Rivera, antes de ser el esposo de Frida Kahlo, también fue el pintor, gran pintor de la época, de los años 50, de los 20 hasta que murió. Pero sigue siendo muy, muy importante porque pintó muchas obras murales, es digamos como de los precursores de este movimiento muralista en México, que sería como el movimiento cultural que México aporta a la historia del arte mundial. Estaba Diego Rivera, estaba David Alfaro Siqueiros, estaba José Clemente Orozco y otros muchos, ¿no? Que son demasiados y que ahorita a lo mejor no toca mencionarlos, pero todos estos generaron una serie de murales impresionantes. Quienes han ido al colegio antiguo colegio San Ildefonso, ahí van a poder ver todos estos artistas. El colegio de San Ildefonso es como este espacio, este primer espacio donde se generó casi todo este movimiento muralista. Y ahí van a poder conocer a muchos de estos muralistas que convivieron con Diego Rivera y con Siqueiros, etc.
Pero bueno, estaba otra generación que era Jorge González Camarena. Jorge González Camarena, pues era un pintor que en realidad estaba como en otra generación, con otra visión de la historia, que mucho de lo que sí se buscaba en el muralismo era pues educar o contar sobre la historia de México, ¿no? Y también pues de paso pues marcar ahí línea política, ¿no? En el caso de Jorge González Camarena sí se mantuvo un poquito al margen del tema político, sin embargo muchas de sus obras sí hablan de lo histórico, desde un punto de vista un poco más crítico y sí como un poco esperanzador en cierta forma, ¿no? Porque, por ejemplo, en este mural que vemos ahora, tiende a visionar como desde el punto de vista de la cultura y la ciencia como una herramienta para el desarrollo, ¿no? Aquí vemos en la parte de abajo una máscara que representa a Tezcatlipoca y una serpiente que devora a Tezcatlipoca. Y esta es como la representación general de lo que significa esta obra mural. Dice, lucha y victoria de Quetzalcóatl sobre Tezcatlipoca o el triunfo de la cultura. Quetzalcóatl representa la cultura que devora a la ignorancia, ¿no? Tezcatlipoca, que era el dios del inframundo, ¿no? Una característica interesante de la obra de Camarena es justamente la representación del movimiento. Casi siempre en todas sus obras vamos a encontrar una representación en distintas fases del movimiento, ya sea de un cuerpo o de ciertos elementos del cuerpo. Aquí vemos un puño que está como en proceso, ¿no? De moverse y pareciera que es como algo que arranca, ¿no? Ya sea la cultura y pensando en el contexto de que estamos en una universidad, pues la cultura y la ciencia triunfan, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos hasta arriba a los estudiantes, a una estudiante mujer y un estudiante varón. Y vemos el águila que representa México. Entonces, y bueno, todos los elementos acá que están asociados con la ciencia y la tecnología. En general, esta obra pues es como muy representativa pues, del Tecnológico Monterrey, es un emblema y evidentemente pues también habla de una época, ¿no? Estas dos son los otros dos mosaicos que les comentaba, que están en los vestíbulos de este mismo edificio. En el vestíbulo de este edificio son dos murales que hablan uno del microcosmos y otro del macrocosmos. Son dos murales que ahora sí se ve, ¿se acuerdan que les decía del murete que ya no está? Ahora ya todo es cristal y se puede ver la obra mural desde fuera. Eso también estuvo relacionado con conservación. Este que vamos acá es Jorge González Camarena. Y bueno, este es un hito, ¿no? Eso es como un momento importante porque nos da identidad, nos da, el arte es eso, ¿no? El patrimonio se vuelve identidad y memoria y da forma a una noción y a una forma de ser. Es por eso que lo ponemos como un momento clave. Otro momento clave que ahora se vuelve mucho más importante justamente porque ya pertenece al Instituto Tecnológico Monterrey, es el Centro Cultural Arte AC. El Centro Cultural Arte AC se crea justamente a partir de esta vinculación de Jorge González Camarena en Monterrey. Jorge González Camarena era de Guadalajara, pero produjo y aprendió arte en la Academia de San Carlos, que está en Ciudad de México. Él se forma y conoce pues mucha gente que evidentemente pues es pues, una voz dentro de la época de la cultura y del arte en México. Entre ellos es el doctor Atl y Raúl Anguiano, ¿no? Entonces, pues Jorge González Camarena va a Monterrey durante esos años que está produciendo la obra mural y también da clases en materias que tienen que ver con arquitectura y tenía que dar clases de modelado. Entonces ahí conoce a Rosario Garza Sada, que es hermana o fue hermana de Eugenio Garza Sada. Ella estaba muy interesada en la parte cultural, se formó como una especie de mancuerna entre ellos para poder generar un movimiento cultural en Monterrey. Es muy, muy relevante contar esto porque la verdad es algo que no se dice mucho. Sin embargo, justo en el tecnológico se da esta creación del mural y se detona una especie de movimiento que es germen de este movimiento cultural que después ya detona en otras universidades y en otros campos también de la cultura en Monterrey. Y bueno, pues se forma un centro cultural que es esencialmente para exposiciones, pero también se empiezan a dar clases y a partir de eso se forma una colección. Entonces, el Centro Cultural Arte AC es como una escuela que siguió trabajando y siguió produciendo exposiciones a lo largo del tiempo. Posteriormente se incorporó al Tecnológico de Monterrey. En el 2010 aproximadamente es que ya forma parte del Tecnológico
y hasta hace poco realmente es que ya se alineó, digamos, como en la estructura del tecnológico, y actualmente tiene un laboratorio Arte AC, que se llama así, y producen proyectos culturales de vinculación entre ciencia, arte y tecnología. Por ellos hemos colaborado en algún momento y bueno, vamos a seguir haciendo cosas con la intención de promover los acervos, ¿no? Otro hito es la serie de exposiciones que se llevaban a cabo en el campus Estado de México y región Ciudad de México en general, específicamente también Ciudad de México. Un director muy importante para esta región se llamó Emilio Alvarado. Emilio Alvarado era fotógrafo también de, digamos, de afición, tenía como mucho interés por la cultura y la educación, ¿no?, artística. Y entonces, bueno, pues él fue un principal promotor de que se pudiera conformar un acervo cultural. De hecho, para pues dar como números así generales, y la región Ciudad de México en términos de patrimonio artístico, pues es la más fuerte. Tiene la mayor cantidad de obras, digamos, de nivel artístico relevante, por cantidad también es muy importante. También teníamos, bueno, una serie de piezas arqueológicas, ¿no?, en el campus Estado de México. Desde finales de los 80 hasta los 2000 fue un acervo que se estuvo como generando de muchas maneras. Los acervos a veces se creaban a través, bueno, las donaciones a veces fueron esto, una exposición, iba el artista y dejaba una pieza. Simplemente a lo mejor un padre de familia donaba piezas, o en algunos casos sí se hicieron obras por encargo, ¿no? Por ejemplo, esta obra que vemos acá abajo, pues también fue una obra por encargo. Para hacer como los highlights de artistas que tenemos en el TEC, pues vamos a mencionar algunos. La pieza más antigua que podemos decir que se tiene es esta obra de José Guadalupe Posada, Calaveras del Montón. Es una psicografía sobre papel. Es una obra original de la época. Se puede decir que es un documento al mismo tiempo porque pues estas piezas que hacía José Guadalupe Posadas pues no tenían intención artística, era una intención de divulgación y de burla, ¿no?, de la época y de los poderosos o de los gobernantes del momento. Es una pieza importante por la época, por lo que representa. Es de 1910 y bueno, está ubicada en Campus Estado de México. Esta obra que vemos acá es de una artista también muy reconocida, que es Leonora Carrington. Es una litografía, es una obra que también pues se vuelve emblemática por el artista y de alguna manera también nos cuenta de cómo fue la intencionalidad de estas colecciones de irse conformando, ¿no? De llamar a artistas pues muy relevantes y de obtener donaciones de este tipo. Esta obra es de Carla Rippey, es una artista, es fotógrafa, grabadora, artista visual mexicana de origen estadounidense, que tiene mucha presencia en el arte contemporáneo. Y bueno, es una artista que actualmente es la directora de la escuela La Esmeralda, que es la Escuela de Artes de Limba, y bueno, también es muy relevante en términos de producción y de posición en el campo del arte contemporáneo. Graciela Iturbide, pues es una fotógrafa que también fue alumna de Manuel Álvarez Bravo, de Lola Álvarez Bravo, y bueno, retrató justamente este imaginario mexicano, ¿no?, de lo mexicano, de todo aquello que de alguna manera está como en el México profundo, ¿no? Y bueno, tenemos una pieza de ella que también pues, es muy reconocida. Es una fotógrafa pues súper importante en el arte, en el arte mexicano. De Rufino Tamayo, evidentemente, también tenemos esta pieza, que es una litografía, es una obra, pues está dentro del catálogo razonado de Rufino Tamayo, pues fue una donación a partir de una visita que hizo directamente Emilio Alvarado a Rufino Tamayo, porque iban a hacerle un homenaje en el campus Estado de México. Él tenía una esposa que se llamaba Olga Tamayo, que era muy conocida por haber sido como la promotora de Rufino Tamayo, pero también al mismo tiempo como quien era como su dealer. Y entonces, bueno, en esa conversación que se tuvo, eso nos lo contaron algunas personas que estuvieron en esa época trabajando en el TEC, en los acervos, y nos contaban que Rufino Tamayo era como que el más como relajado en ese aspecto, pero Olga era la que exigía que se le pagara y tal, ¿no? Entonces decía, bueno, la obra de arte cuesta, si tú quieres una obra, cómprala, ¿no? Entonces insistía en que se comprara. Rufino Tamayo dijo, ¿saben qué? Ya, no me interesa que se peleen, porque bueno, antes estuviera peleando el TEC, pero sí estaba como buscando una negociación. Y bueno, pues Rufino Tamayo fue quien autorizó la donación y
por eso está en el TEC de Monterrey. Y poco después falleció. Hizo la exposición en 1991, falleció unos días antes de que se inaugurara la exposición. Y bueno, una obra también emblemática de un artista muy relevante es David Alfaro Siqueiros. Esta es una obra de piroxilina y acrílico sobre masonite o plancha, que es como la técnica tradicional de David Alfaro Siqueiros, ¿no? Siqueiros fue pues líder, ¿no?, del muralismo mexicano y también un gran experimentador, ¿no? Era un artista experimental que le gustaba jugar con técnicas y con ideas novedosas, ¿no? Mucho de su carácter como artista era tratar de representar o tratar de usar el material de su época. Entonces, digamos que fue innovador en ese sentido también porque él incorporó una técnica que es muy suya, es el uso de la piroxilina, que no es otra cosa más que laca automotiva, pintura para carros. Y bueno, esta pintura, a la hora de utilizarla dentro de una obra, pues como de tela, por ejemplo, pues se craquela, se empiezan a caer, pero también genera unas texturas muy interesantes, ¿no? Pues bueno, tenemos una pieza también de David Alfaro Siqueiros y otras que también son dibujos que bueno, pues estamos en vías de poder confirmar las piezas. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario. Pueden abrir su micrófono directamente. Quien quiera preguntar algo, adelante, por favor. Yo tengo una pregunta. Adelante, por favor, Diego. Gracias, profe. Bueno, hola, mucho gusto, Diego Puente del Campus Ciudad de México. Muchas gracias por la presentación. Bueno, mi pregunta es en relación a lo que comentabas de que cada obra pues llega a cada campus debido a un registro de condiciones que yo creo que es pues pues clima, no sé, mil y un factores. Mi pregunta es en relación al final, ¿cómo se decide qué obra va a qué campus, ¿no? Pongamos que tengo 3 campus que tienen las mismas condiciones y que en los 3 puede estar la obra en un buen lugar. Al final, ¿cómo se decide a qué lugar va? Bueno, hasta ahora las que están ahora son las piezas que se han ido adquiriendo conforme el paso del tiempo. Es decir, no hemos propiciado todavía, porque estamos en una etapa de registro y de documentación de las obras, pero no se ha logrado, digamos, hasta ahorita esta intención de, bueno, esta la muevo para acá, esta la muevo para allá, ¿no? O sea, se está generando en algún momento la posibilidad de mover algunas piezas hacia otros campus. Por ejemplo, hay un campus que es el campus Veracruz. El campus Veracruz, pues ya se, digamos, disolvió, ¿no? Entonces, la pieza que estaba allá se va a trasladar a un campus. Se hizo la conversación con un campus que no tenía obras de arte. Y entonces ahí se sugirió si tenían interés de tener una pieza y dijeron que sí, que pues, con mucho gusto. Es un borrego que tenían dentro del campus, ¿no? Pero bueno, también hay como otras necesidades dentro de los campus, ¿no? Y esas necesidades es justamente tener espacios, muchos más espacios para poder aprovecharlo justamente para los estudiantes, ¿no? Y no necesariamente las obras de arte pueden estar ubicadas en ciertos sitios y por las condiciones de ciertos espacios, ¿no? Entonces, estamos en eso, estamos en pláticas. Las obras están en el Estado de México, digo, están resguardadas, ¿no? Están bien, pero no es lo ideal. O sea, sí lo ideal es que se reubiquen. En algún punto esperamos que eso ya se pueda cerrar, porque sí, es una necesidad de las obras y del campus, ¿no? Yo creo que tanto Campus Ciudad de México las consideraría o las debería considerar parte de su historia. Y por otro lado, pues el Campus Estado de México también necesita sus espacios que están ahora con todas las obras. Tenemos muchas obras de Ciudad de México ahorita en resguardo. Gracias. De nada. Mil gracias, Mari. Por cierto, con toda la ayuda de Lisette y de toda la gente de patrimonio, bueno, pues yo soy el que más molesta todos los días con este tema y seguiré. No, ya sé, no, Y seguiré está haciéndolo porque es bien importante para nuestro Totalmente. campus. Tú lo dijiste, es identidad, es esencia, es como ADN del campus, ¿no? Entonces, ojalá encontremos ese camino juntos. Muchísimas gracias. En el orden sigue, si no me equivoco, Meli, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Yo
Bueno, por los Buenas tardes, ejemplos, Melissa. me queda claro que muchas de las aportaciones se hacen desde y por artistas de mucho renombre, reconocidos, digamos, muy bien posicionados, pero me gustaría saber cómo nos podemos relacionar siendo estudiantes, ¿no? Porque yo estoy en terminando mi 8º semestre por empezar el 9º y estoy planeando una estancia de investigación con un profesor que conozco desde que inicié la carrera y ambos queremos desarrollar en esta estancia, pues más allá de un paper para, no sé, revistas especializadas o un ensayo, queremos dejar algo en el campus para que las futuras generaciones puedan convivir con la literatura, que es nuestra área de investigación. Y me interesaría, no sé, saber si hay manera de ponernos en contacto y poder trabajar en conjunto para desarrollar esa estancia de investigación y ofrecer como resultado de la estancia algo interactivo, no sé, o sea, tengo muchas dudas porque no tenemos el profesor y yo del todo planeada esta estancia, aún estamos acordando algunos detalles, pero lo que sí nos queda claro es que el enfoque principal sería el aspecto literario y que queremos que sea algo interactivo, que se pueda quedar en el campus, aun cuando ya, pues yo ya me haya graduado y él quizá ya no esté. Pues te dejo mi correo electrónico y con mucho gusto nos podemos vincular y también con la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. Patrimonio cultural no es solamente pues, los acervos de arte, ¿no? Ya te comentaba, hay muchos acervos documentales, ¿no? Y esto también pues es relevante, no sé, depende de lo que quieras realizar, pero sí, con mucho gusto podemos platicarlo y vincularnos. Por supuesto, muchos de los proyectos que se hacen también surgen de una necesidad de profesores, de alumnos y de pues, generar cosas. Nosotros estamos con esa intención. Las colecciones no siempre están a la mano, desafortunadamente esa es una realidad. Entonces, yo les hablaba del RITEC. En el RITEC actualmente las colecciones que se tienen sobre todo son documentales, son históricas, ¿no? De documentos históricos. Pero en el caso de arte todavía no tenemos nada registrado en el RITEC. En el caso de las obras de arte, están todavía en vías de poder ser digitalizadas para poder subir al repositorio institucional donde tú pudieras en un momento dado, sin necesidad de contactarnos directamente, investigar y conocer cosas, ¿no? De lo que se tienen, como para tener un catálogo abierto, ¿no? Esa es una necesidad real para poder hacer más vinculaciones. Pero bueno, estamos en esa vía, ¿no? O sea, el proyecto, la pandemia nos detuvo un poquito, pero bueno, esperamos que muy pronto podamos retomar ese camino para poder ya empezar a registrar y poder subir al repositorio. Hola, buenas tardes. Quería saber si hay algún tipo de criterio para definir qué obras van a ser parte, pues sí, de manera oficial del acervo cultural del TEC, porque, por ejemplo, en Querétaro, en el edificio de arquitectura, hay un mural que se hizo hace un par de años de un artista local y según yo fue, pues sí, como iniciativa de un director de carrera como bastante, pues sí, local, o sea, no es como un artista reconocido internacionalmente y cosas así. Me pregunto si algo así podría ser parte del acervo o es automáticamente parte del acervo o tiene que pasar por filtros, registros, tiene que tener cierto reconocimiento por pues sí, el nivel de reconocimiento del artista, o cómo se define qué cosas son parte y qué cosas no son parte de las cosas que están dentro de los campus. Sí, te entiendo perfecto. Hay muchas cosas así que tenemos que se duda si es o no es, ¿no? Por ejemplo, y digo, también hemos hecho un inventario ya así como que en segunda anda, ¿no? Hicimos ya un primer registro. Obviamente el equipo de patrimonio cultural somos bien poquitos, ¿no? Entonces, así como que no hay una representación a nivel nacional en cada campus.
Entonces teníamos que pedir ayuda a los equipos de planta física, haz de cuenta. Entonces a veces las obras que interpretan la gente de planta física, que es arte, pues en realidad no lo era. Por ejemplo, una placa conmemorativa de, no sé, de los 35 años del campus, ¿no? Entonces lo registraban. Sí, evidentemente hay muchas cosas que no se sabe qué es y que de alguna manera pues hay una confusión. Los criterios para que una obra pertenezca al acervo sí es la trayectoria del artista, sí es, digamos, la importancia a nivel artístico-cultural del artista y con su trayectoria, evidentemente. Evidentemente, esto se confirma con exposiciones en sitios pues, reconocidos, o que haya catálogos, o que haya hecho exposiciones durante una cantidad de tiempo pues, continua. Y bueno, esa es una característica pues, importante. Los artistas, hay muchos artistas locales que tienen un trabajo local, que tiene una trayectoria y que tiene mucha validez. Eso no quita que tenga una trayectoria. Lo que sí es cierto es que abone a la colección, o sea, abone en términos del perfil de lo que estamos buscando. Si este artista a lo mejor pues tiene una intención que a lo mejor sí está como muy desviada de la esencia de lo que se busca ya como contribuir al tecnológico con este nuevo perfil, pues quizá no entraría como los artistas más reconocidos, pero sí se cataloga como parte del acervo en términos de que pues es algo que está ahí, que es creativo, que se hizo, que está. O sea, no puedes borrarlo, no puedes decir no existe, ¿no? Hay artistas que son pues amateur, por ejemplo, ¿no? Tenemos objetos que se fueron quedando de exposiciones que a lo mejor fue el amigo de alguien que hizo una exposición, ¿no? Y entonces esas obras se quedaron y pues están, se catalogan, existen. ¿Se puede o no incorporar como parte del acervo importante? Pues la verdad es que no. O sea, se considera como parte de este grupo de objetos de arte amateur. Se investiga, obviamente, el artista, si tiene una trayectoria. Hay artistas, por ejemplo, en Monterrey, que son locales, pero que tienen una trayectoria continua. Entonces, sí se considera, ¿no? O sea, parte de ese acervo bajo esta categoría, ¿no? Incluso ahorita, acordándome de lo que decía Cardoso, me acuerdo en Ciudad de México, alguien que yo conocí hace un montón de años, primero fue alumna, luego profesora y luego ya ella empezó a ganar un nombre importante como animadora, Tania de León, que yo me acuerdo que ella le daba obras al campus. Yo no me acuerdo si desde su estancia como alumna o como profesora, pero yo me acuerdo haber visto como 4 o 5 obras que luego eso sucede, ¿no? Que cuando ella las donó era una artista joven, ¿no? Y después ella ha ganado mucho prestigio con el tiempo. También es algo que sucede, ¿no? Supongo. Correcto, Sí. es correcto. Así es, tenemos obra de artistas, por ejemplo, Ernesto Walker. Ernesto Walker es un artista con una trayectoria ya importante. De hecho, actualmente es el director del Laboratorio Arte AC. Es un exatec que estudió Relaciones Internacionales y se metió a producir arte. O sea, le encantaba hacer arte, escultura, y se metió justo a investigar proyectos y obras de arte que tenían que ver con esta cruce de tecnología y arte. Y actualmente es un artista ya reconocido y tiene obras así como de las primeras que hacía dentro del TEC, ¿no? Ganó un concurso por ahí de Exatec y entonces está en la colección. Pero ahora ya es un artista importante, o sea que esas obras pues evidentemente también cobran un poquito más de valor con base en la trayectoria del artista, ¿no? Claro, perfecto. Muchas gracias. Tenemos, Liz, todavía tenemos 3 preguntas. ¿Está bien? ¿Estamos en tiempo? ¿Sí? Adelante, sí, muy bien. Perfecto. Ari, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la plática, es muy interesante. Y pues mi pregunta va igual por la parte como de este proceso creativo para la curaduría. Por ejemplo, lo que mencionabas de se busca que las obras vayan en conjunto con el acervo que ya se tiene o con las ideas, ideología de la institución. Pero ¿qué pasa si, bueno, cada obra, ¿no? Puede tener una interpretación subjetiva dependiendo de quién la vea. Entonces, para hacer esta selección de obras o para la curaduría de alguna exposición en cualquier lugar, ¿no? O sea, tanto campus, hospital, museo,
¿en dónde queda esta parte subjetiva de las personas que eligen las obras? Porque, no sé, o sea, me da curiosidad eso. ¿Cuáles son los criterios entonces y cómo se maneja esta subjetividad de que pues no está ni bien ni mal, ¿no? Poner algo, sino que se van más por sus, o sea, por la propia idea del que está eligiendo la obra o porque leyeron algo del artista, de cómo se expresa de su obra y dicen, ok, por ahí va, o cómo es esta parte, o sea, cómo se maneja esta subjetividad dentro de lo que se quiere comunicar que quede acorde a la institución en donde se va a poner algún mural, pintura, etcétera. Sí, pues sí te entiendo. Es que sí, el arte es subjetivo. La verdad es que no es algo que esté, o sea 100% asible. O sea, el arte, si me preguntas qué es arte, no te puedo decir. O sea, es algo bien complejo. O sea, puede ser, depende de dónde lo veas, el arte. Es tal cual. O sea, depende del ojo, lo que se puede decir que es arte. Y también podríamos caer en la pregunta de, pues, ¿qué es patrimonio? ¿Por qué es patrimonio una cosa o la otra? Pues, ¿no? También podríamos decir, bueno, pues es que depende del ojo del que está viendo. O depende de por qué es importante para un grupo de personas, ¿no? Entonces, sí es eso justamente, o sea, es un ojo o varios ojos realmente los que se conjugan para poder tomar decisiones en ese aspecto, ¿no? Una curaduría, evidentemente, pues, por ejemplo, para una exposición, pues también sí es una gente que está informada, ¿no? Y que está dedicada a la investigación o a la curaduría de exposiciones, tiene que tener una trayectoria también en ese campo, ¿no? Para poder tener una opinión o una lectura de esas obras. Y muchas veces la curaduría es eso, una interpretación de esa persona, de ese grupo de objetos, ¿no? Entonces, lo mismo una colección. Una colección es una interpretación de un tema en particular o de un asunto en particular. No necesariamente es el único, ¿no? O sea, están muchas colecciones que están hechas, pues no sé, pienso por ejemplo en la colección Cisneros Phelps, que es una colección de arte latinoamericano. Es una colección hecha con el ojo de una venezolana, de una familia venezolana. Entonces hay una importancia, o sea, se le da mucha importancia al arte, pues, sudamericano con un carácter muy particular, ¿no? Sobre todo de arte abstracto, por ejemplo, o de arte, pues, que rompía con los paradigmas de lo latinoamericano, ¿no? Entonces sí tiene un ojo y sí tiene una lectura y sí no es totalmente democrático. Sí, sí hay una lectura, ¿no? Entonces, pues, tanto las curadurías como las exposiciones, pues no le crean todo lo que dice el artista, no le crean todo lo que dice el curador, o sea, es la lectura de esa persona, es la lectura de ese museo, es la lectura de esa colección, ¿no? De ese coleccionista. Es muy ambiguo. Sí. Sí, yo me acuerdo del semestre pasado en alguna clase viendo eso, que alguien me preguntaba, un museo con tanto acervo como el MUNAL o como el Museo de Arte Moderno, ¿no? Decir, vamos a poner una exposición que se llame Obras representativas de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y el curador, pues es fulano de tal, pues va a hacer la lectura de ese curador, porque él va a tener 300 obras para escoger o 500, ¿no? En esos museos tan grandes, y él va a decidir, pues es finalmente una lectura, ¿no? De la curaduría. Y bueno, así sucede en todas partes y en todos los museos y en todas las exposiciones, ¿no? Siempre es que es desde luego, como tú lo dices, un experto, ¿no? Es desde luego un experto, ¿no? Para es el ojo de alguien que ya tiene afinado, ¿no? Pues sí, la lectura de ciertas obras y que sí efectivamente ha leído ciertas cosas que lo llevan a interpretar de una manera. No es lo mismo una curaduría de alguien que a lo mejor no sabe y que puede ser bien valiosa, ¿eh? O sea, nadie dice que eso esté mal. Lo que pasa es que estamos como medio perdidos de repente con esta noción de que es curaduría y entonces es el superdios. No, pues no necesariamente, ¿no? Justamente la museología crítica busca eso, o sea, abrir, ¿no? Que haya lecturas pues diversas, ¿no? Y bueno, no necesariamente solo un experto, ¿no? Así es, así es. Gracias, Liz. Y tenemos una pregunta, una última pregunta de Lalo. Adelante, por favor, Lalo.
Supongo que el TEC siempre está buscando como agregar más obras a su curaduría, y sí, lo hacen por convocatorias, o la persona que cura como toda esta colección más bien busca como hablar con los artistas y decirles como, oye, ¿no te gustaría? Y justo eso también va como a otra pregunta de todas estas obras que nos enseñaste de Siqueiros, Rufino Tamayo y cosas por el estilo. El TEC les ofreció a ellos como estar dentro de, o los artistas decidieron como no donar, pero formar parte de la curaduría. Pues andan como años atrás, o sea, a partir, la Dirección de Patrimonio Cultural es bien joven, o sea, tiene bien poquito tiempo, es del 2016, 17 por ahí, ¿no? Entonces, como que se ha ido mutando y demás. Entonces, realmente lineamientos no habían. Entonces, todas estas obras de las que te hablé o les compartí, realmente son obras que llegaron desde antes. Entonces, no hubo una política, o sea, no había política de, voy a adquirir para tal, no. O sea, era porque, pues, era aleatorio, o sea, literal, pues sí, está padre que tengamos obra, era como muy cándido todo, o sea, era muy inocente de cierta forma, pues, vamos a tener cosas para los alumnos, ¿no? Y qué padre que los artistas dejen obras, porque entonces eso está interesante, porque es una universidad, y si lo ves desde el enfoque de un pues administrador de una universidad, por supuesto que es una lógica pues importante, ¿no? Aportar y dejar para que los estudiantes convivan con obras de arte, ¿no? Y bueno, pensando en el Estado de México, que mucho de lo que se hacía y era un poco la intención de eso, era estar tan lejos de la vida real. O sea, el Estado de México está en Atizapán, hasta, ¿no? El otro lado del mundo, pensando en los 80, ¿no? Pues sí, era milpas. Entonces, ¿qué le vas a dar a tus alumnos? Pues no hay cultura cercana, o sea, no hay museos, no hay, pues vamos a traer las obras, tener exposiciones para acercar. Entonces, eran y obedecían muchas de estas donaciones o estas obras por encargo a pues, colaboraciones con los propios artistas. Por ejemplo, hay una escultora que se llama Yvonne Domenech. Yvonne Domenech hizo una exposición en el TEC y esa escultura que está ahorita en el TEC, que es una pieza azul, que es así como una esfera, ella no cobró nada por hacer esa pieza. El TEC le pagó a la gente que la produjo, o sea, a los soldadores, a todos los que pagaron la materia, pero la pieza no fue pagada al artista. Entonces eran como acuerdos. El artista ponía, digamos, su creatividad y el TEC ponía dinero para que se construyera la pieza y permaneciera en el acervo. Ese es un acuerdo, esa es una forma. Y bueno, pues el hecho de que se pueda curar para poder tener un acervo, eso es ya lo que está sucediendo ahora. O sea, ya se está trabajando en cómo hacer esto para poder incorporarlo como parte de un acervo ya más pensado, sin que sea nada más recibir y pues tener y, ¿no? Ir y venir. Eso es un tema que se sigue dando y que no dudo que se pueda seguir dando, porque somos muchos campus, somos mucha gente y no necesariamente nos enteramos todo el tiempo de todo, o sea, es algo que se da, ¿no? Y que, bueno, lo ideal es que sí se sigan ciertos lineamientos que ya existen y que, pues, antes de tomar decisiones, pues sí se busque una especie de trabajo colegiado donde ya especialistas hablan de esto que estamos hablando ahorita y decir, ¿por qué es relevante este artista? ¿Por qué se abona al TEC o por qué no? ¿O por qué sería importante que el TEC tenga una pieza de este artista, ¿no? Entonces ahí sí ya es otro formato que ya bajo un lineamiento sí se tiene que dar, ¿no? ¿Se planea incluir en algún momento, digo, no sé si ya, pero obras de alumnos del TEC o Exatex a justo todo este acervo para nutrirlo de su propio como alma mater? Sí, de hecho hay una línea que todavía no se ha explorado del todo, pero sí hubo una Bienal de Arte Exatec. Y esa Bienal solamente ha tenido 2 ediciones. Por cambios del TEC se detuvo un poquito,
pero bueno, se está pensando retomar y sí sería a partir también de un trabajo ya como de los artistas, alumnos o exatecs, ¿no? Que hayan tenido ya una experiencia que también los lleve a hacer eso. Ahora, no está cerrada la posibilidad de que eso se pueda dar como con alumnos propiamente, porque eso también podría abonar en experiencias, ¿no? Que realmente es lo que nos interesa, ¿no? Que los alumnos puedan tener experiencias con las colecciones, pero también participaciones con otros artistas ya muy importantes. Lo que ha hecho el Laboratorio Artacé y el MUI, que es el Museo de Puebla, Museo Urbano Interactivo, ellos han hecho cosas de ese tipo, o sea, vinculan a artistas ya reconocidos con alumnos y producen obra. Entonces, hay una coautoría. Entonces, esas piezas en algún punto sí se vuelven parte del acervo, ¿no? Ay, muchas gracias, primero que nada, justo por abrirnos un poquito más el panorama de toda esta riqueza que hay, no solo en un campus, sino en todos los campus y lo que podemos, pues, tener un poquito más al alcance. Y bueno, mi duda es, ¿cómo se trata? Bueno, tiene que ver un poco con la pregunta anterior, y es cómo se trata la arquitectura, porque, pues bueno, evidentemente tiene un fin como muy específico, no sé, algún edificio, por ejemplo, estábamos hablando en clases sobre, bueno, yo soy del campus Estado de México, tenía la duda si, por ejemplo, el edificio de CDTEC está construido como con rasgos del funcionalismo, porque es como muy, no sé, como que se aprovecha mucho cada espacio. Y entonces, o sea, yo quería saber cómo se mantiene esta relación entre sí ser un espacio funcional, también evidentemente la biblioteca que está en Monterrey, que ha recibido muchísimos premios, o sea, creo que es una obra súper importante, y también cómo se hace para estos espacios, pues que encajen con la institución, para crear un ambiente pues estudiantil y académico, y al mismo tiempo pues seguir cuidando estos espacios como una obra, ¿no? Realmente. Pues bueno, de inicio sí me gustaría aclarar que en particular en patrimonio cultural todavía no hemos, digamos, logrado incorporar el patrimonio inmueble dentro de los acervos hasta ahora. Sabemos, ¿no?, de los edificios que son emblemáticos y que es, digamos, una labor como de apoyo en la parte de la conservación y del cuidado de los derechos, por ejemplo, de las piezas, de los edificios, ¿no? Hay edificios en los que no puedes clavar, o sea, no puedes, no, Santa Fe, por ejemplo, piensen en Santa Fe, son edificios que tienen una norma, digamos, por contrato, que los autores decidieron que eso no se puede modificar, pero ni con un clavo, sin la autorización de ellos, ¿no? Cosa que sí pasa también con las obras de arte, solo que las obras de arte es un poquito distinto, y al menos, digamos, al ser más pequeños y trasladables, pues bueno, se presta un poquito más a tener un poco más de flexibilidad. Pero, pues bueno, de inicio te digo, no estamos como tan involucrados en la parte de patrimonio inmueble, pero, pues bueno, digamos que la parte de arquitectura en los campus obedece más a necesidades del campus, y sí hay como un estudio interno y hay especialistas en arquitectura dentro pues de la planta, digamos, de los campus, que analizan la necesidad y buscan la forma en la que funcione mejor para los alumnos. Sí es de un corte funcionalista, pienso, el edificio de TETEC. No te podría asegurar que está basado, pero sí tiene un carácter pues muy funcionalista. Es un edificio que también tiene una convivencia con justamente una escultura, que esa escultura tiene relación con el edificio por la forma en la que fue hecha la escultura. Entonces, pues de alguna manera sigue vinculándose con el patrimonio, el edificio y pues estas piezas, ¿no?, escultóricas. Hay edificios que, por ejemplo, tienen una existencia muy rara, ¿no? O sea, en CEM, por ejemplo, hay un edificio que es el área de arte y cultura, que es el teatro, y dentro de ese mismo edificio hay una alberca. Entonces, eso está muy extraño. Obedeció a una necesidad en particular del momento, y la decisión que se tomó pues fue porque así lo decidieron, ¿no? La verdad es que no te puedo explicar porque no tengo toda la historia,
pero hay obras, ¿no? Por ejemplo, que están asociadas a este edificio. Una de las piezas que está ahí enfrentito de teatro, que no sé si lo ubicas, que es el obelisco, ¿verdad? Que es imposible que no lo veas, es una cosa inmensa de 20 metros. Ese obelisco lo realizó también, lo diseñó propiamente como obelisco el arquitecto, el teatro. O sea, tiene una relación, ¿no? La escultura muchas veces con los edificios. Y el decorado externo lo hizo otro artista, ¿no? Entonces, pues bueno, sí tiene relación con el uso, pero también a veces obedece por razones diversas a necesidades de uso, ¿no? O sea, una alberca dentro de un teatro, yo no sé si me hubiera ocurrido, pero pues ahí está. Muy Muchas bien. gracias. Quique, la última pregunta, por favor. Bueno, mi pregunta iba más ya, bueno, sé que el TEC no tiene una filmoteca como tal, entonces quisiera saber si dentro de esta dirección de patrimonio artístico no hay, pues, como acervos cinematográficos o alguna otra obra relacionada con el cine. La verdad es que no tengo identificado que eso exista. Yo creo que sí hay en Monterrey. Puede ser que haya como registros pues, justamente de documentos de este tipo. No sé si Marce, a lo mejor, Marcela, aquí está la directora de las colecciones especiales de Monterrey. No sé si nos quieras contar tú algo, Marce, de esto. Yo quería hacer dos comentarios. Uno, nosotros sí tenemos material grabado, sobre todo de la Biblioteca Cervantina de la inauguración. Tenemos también algunas películas, por decirlo de alguna manera, de los borregos, pero todo encajaría, no es tanto artístico, encajaría más en documental por el tipo de material. Es una buena pregunta porque inclusive ahora con esta cuestión de estudios creativos es una posibilidad de pensar en qué va a suceder con ese acervo. Y bueno, también el cambio de película digital pues permite otro tipo de cuestiones. Y quería comentar rapidísimo sobre, es que entré en el momento de los edificios y entonces tengo ahí algo que decir y lo voy a hacer. Estamos documentando nosotros en un proyecto aquí en Campus Monterrey algunos de los edificios más tradicionales, sobre todo vamos en orden cronológico. Y por ejemplo, el edificio Hablas 1, que fue el primero, prácticamente tuvo ciertas características muy importantes que tenían que ver con la perspectiva de austeridad, con la perspectiva de duración, o sea, que el edificio durara el mayor tiempo posible, que el mantenimiento no fuera oneroso a largo plazo, que también fueran frescos. Estamos hablando de una época sin aires acondicionados o en los que los aires acondicionados eran un lujo, y que fuera con material que no saliera, que fuera bonito, pero que no saliera caro, ¿no? Entonces encontramos mucho material como de la región, algún tipo de cántara que no es de la región, pero que no es caro de transportar. Encontramos estos como pasillos, como volantes, ¿no? Que permiten que se refresque, y la orientación del edificio. Próximamente vamos a sacar este artículo. Cuando ya lo tengamos, se lo voy a hacer llegar a Juan Carlos para que se los comparta, pero está siendo documentada por una arquitecta y, como bien dice Lisette, o sea, todavía no forman parte digamos, de las responsabilidades de patrimonio cultural, pero el proceso de documentarlo históricamente sí que forma parte de nosotros como de área, ¿no? Y bueno, no sé, eso era lo que yo quería comentar. Disculpen que llegue tarde y hable, perdón. Mil gracias, Marce, de verdad. Y pues bueno, estamos terminando, estamos muy cerca de las 5:23 y como ven, nuestras alumnas y alumnos son súper interesados en el tema.
Si tú me das permiso, Lisette, hay una última mano que apareció aquí levantada de Dani Tejedo y con eso terminaríamos. Dani, por favor, adelante, hija. Gracias, prof. Bueno, yo quería preguntar si hay alguna consideración de incluir dentro de todo este acervo el arte digital, porque vamos, en todo este avance y siendo que ya incluso pues hay una carrera en el TEC que se llama arte digital, pues quería saber cuál es el camino que se va a tomar. Sí, de hecho sí está considerado. Con Marce justamente hemos estado trabajando mucho el tema de las plantillas de metadatos para poder incorporarlo al repositorio. O sea, estamos considerando que va a haber arte sonoro. O sea, sí, el arte digital es uno de los medios ya pues, consolidados como parte de las prácticas del arte contemporáneo. Entonces, claro que sí, estamos en eso. Quiero entregarte al menos de forma digital. Bueno, a Monterrey, no, al CEM tú, ¿verdad? Sí. Sí, acá estoy en CEM. Al CEM, sí, no es tan lejos, sí. Entonces, en mi primera vuelta al CEM, ahí te voy a buscar un diploma que le otorga el Tecnológico Monterrey a Lisette por haber impartido pues esta extraordinaria conferencia. Te la voy a mandar a tu correo electrónico en este momento y te la entregaré personalmente en la primera oportunidad, que ya está cada vez más cerca estas oportunidades. Ayer yo estuve en Ciudad de México, antier estuve en Santa Fe y ya los campus tienen alumnos y ya empiezan a tener maestros, ya empiezan a verse de forma diferente. Entonces vamos a tener un próximo semestre muy diferente después de este año y medio de encierro. Entonces, Lisette, muchísimas gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a ti por invitarme y a todos ustedes por estar acá hoy, por escucharme, por hacerme esas preguntas tan interesantes, que estuvo muy a gusto la plática. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a todas y a todos por estar aquí.